Ahora que hemos analizado las características de la poesía hebrea, podemos entender cuál es la estructura que presenta la historia de la creación en Génesis capítulo 1. En primer lugar, podemos señalar que tanto el verso 1 y 2 son paralelos opuestos. Podemos notar que el verso 1 y 2 están compuestos por 4 oraciones. Estas 4 oraciones se dividen en 2 pares. Los 2 primeros contienen una declaración positiva y los segundos una declaración negativa, anteponiéndose a los primeros. Aún en el español es posible identificarlas. Por ejemplo, la primera declaración dice: en el principio llenó el Señor los cielos y la tierra. La siguiente línea dice: la tierra estaba completamente vacía. La tercera línea dice: las tinieblas se movían sobre el abismo. Pero la cuarta línea se antepone a esta declaración: el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Las ideas opuestas son: 1. Dios llenó la tierra porque estaba vacía. 2. Las tinieblas lo llenaban todo, pero en medio de ellas el Espíritu de Dios empezó a moverse. Una característica más que encontramos en este relato es que la historia presenta 2 verbos dominantes. El primero es llenar y el segundo es dividir. Estos verbos se relacionan de forma tal que crean una historia no cronológica. Es decir, este relato nos da una historia que no está basada en pasos secuenciales, aunque el autor sí se preocupó por darnos un orden numérico: los 7 días de la creación. Si analizamos la aplicación de cada uno de los verbos, llenar y dividir, notaremos que aparecen 3 conjuntos paralelos. El primer conjunto está formado por el día 1 y el día 4. En el verso 3 al 5 se narra que Dios separó la luz y la oscuridad. Esto aconteció durante el primer día. Su contraparte paralela la encontramos desde el verso 14 al 18, donde se nos narra que Dios llenó el cielo con las luminarias, y estas estaban para separar el día de la noche. Pero es en el verso 5 a donde se nos dice que las tinieblas son la noche y la luz es el día. La pregunta que ha inquietado a muchos teólogos en este punto es que cómo era posible que Dios en el primer día dictaminara la existencia de día y noche si las luminarias fueron creadas hasta el cuarto día. Si consentimos analizar este texto desde la perspectiva de una historia cronológica, no tendría ningún sentido pensar que el primer día existió el día y la noche, sino que fue hasta el cuarto día donde aparecieron las luminarias. Pero cuando sabemos que esta historia es una poesía que presenta conjuntos paralelos, podemos entender que el primer día se menciona que Dios separó la luz y la oscuridad, y el cuarto día se dice cómo fue que Dios lo hizo, creando las luminarias. Con ellos llegó a la existencia el primer día y la primera noche. Entonces la expresión que encontramos en el verso 3, sea la luz, solo puede entenderse a la luz del verso 14, las luminarias. Es decir, la luz que se menciona en el verso 3 hace referencia a las luminarias que aparecieron en el cielo para enseñorearse tanto del día y de la noche. El segundo conjunto de paralelos lo encontramos en el día 2 y el día 5. En el día 2 se menciona que el Eterno hizo un extendimiento para separar las aguas, tanto las que estaban arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esto lo encontramos en el verso 7 y 8. Su contraparte está en el día 5. Se dice en el verso 20 al 23 que Dios llenó las aguas y el cielo con animales. En el día 2 se nos detalla que Dios hizo un firmamento o un extendimiento para separar las aguas. En el día 5 se menciona que esas aguas fueron llenadas por toda la vida que hoy conocemos. El tercer conjunto de paralelos lo encontramos entre el día tercero y el día sexto. Durante el día tercero, de acuerdo a los versos 9 al 13, Dios separa los mares de la tierra seca.
Y también se nos menciona que Dios mandó a que la vegetación surgiera sobre la tierra. Posterior a la separación que ocurrió en el día tercero de los mares y la tierra, entonces el día sexto viene a ser la contraparte del día tercero. Mientras en el tercer día se menciona la separación de los mares y la tierra, en el sexto día Dios está llenando la tierra con toda clase de animales, bestias, serpientes e incluso el ser humano. Esto aparece desde el verso 24 hasta el 27. Entonces podemos señalar que si quisiéramos hacer una lectura no cronológica de esta historia, tendríamos que leer la secuencia de esta manera. El día 1 emparentado con el día 4, el día 2 emparentado al día 5 y el día 3 junto con el día sexto. Esto nos daría mayor claridad y mayor comprensión de lo que el texto está señalando. La estructura de conjuntos paralelos que encontramos en la poesía de la creación demuestra que Dios tiene un actuar ordenado. Podemos deducir, por ejemplo, que Dios no creó las luminarias, es decir, el sol y la luna, sin que antes no hubiera una habitación a donde pudieran estar, el cielo. De igual manera, no pudo crear a los animales acuáticos sin que hubiera un mar con anterioridad a donde pudieran habitar. Y en tercer lugar, no pudo crear al hombre, a las bestias y a los animales de la tierra sin que antes hubiera un espacio a donde pudieran habitar o existiera la vegetación con la cual tendrían que comer. Podemos señalar que de acuerdo a lo que narra el texto en hebreo, todos los animales, incluso el hombre, se alimentaban en un principio solamente de vegetales. Esto lo encontramos en las lecturas de los versos 29 y 30. Esto nos demuestra que en un principio no era necesario matar para sobrevivir. Esto nos demuestra que nuestro Dios es un Dios de planeación y de orden. No trae nada a la existencia sin que no tenga antes una porción de bendición y un medio para su sustento. En lo personal, a mí me gusta pensar que para cada una de las personas que estamos sobre la tierra, Dios ha determinado una porción de bendición y de sustento. Y esto aún desde antes de nacer. Cada persona sobre la tierra es producto de la planeación perfecta de Dios. Por eso nosotros amamos la vida y respetamos la vida y la integridad de nuestro prójimo. Porque cada persona representa la sabiduría y la buena planeación que Dios ha tenido. El centro de la fe auténtica, de la emuná, es saber que Dios tiene todo bajo control y que Él lo ha planeado todo desde un principio. También es creer y entender que si Él nos dio la vida, Él también nos dará los recursos necesarios para poder sostenerla. En este punto podemos recordar las palabras del profeta Yeshayahu en el capítulo 45, en el verso 18. Ki ku hamach Adonai borei hashamayim u, Elohim yotzer haaretz, ve'osech hu chonan, lo tohu ber'a לשבת יצרה, אני Adonai, ve'ein od. La traducción es: porque así dijo el Señor, el que crea los cielos, el mismo, el Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó para nada, para que fuese habitada la creó. Él dijo: yo soy el Señor, y no hay ninguno más que yo.